Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría número 2 de la asignatura Práctica Docente. Hoy hicimos lo que es la primera práctica, realizando el diagnóstico en la educación, institución que nos correspondió, y esta tutoría se va a tratar sobre la labor profesional del docente. Para todo el equipo de la Universidad de El Salvador en línea, pues es un gusto darles la bienvenida a su segunda tutoría en la asignatura de práctica docente. Presentamos la agenda a trabajar, iniciando con el saludo. Estamos presentando la agenda. Luego vamos a intentar resolver dudas académicas, como lo son conceptos más relevantes, recordatorios sobre fechas de foro y tarea. Luego viene el desarrollo de los subcontenidos y un sondeo de lectura. Los temas que trabajaremos, ¿cuáles son? La formación para la profesión docente en educación matemática. Una visión desde la experiencia cubana versus la salvadoreña. Luego el desarrollo profesional mediante redes de creación y gestión del conocimiento en la educación matemática. Tenemos las TIC en educación. Y por último el análisis de la formación permanente del profesorado en la educación matemática en El Salvador. Vamos al sondeo de lectura. La primera pregunta: ¿qué aspectos difieren entre la formación del docente de la visión cubana contrastada con la salvadoreña respecto a la enseñanza y el aprendizaje de la matemática?
Pregunta número 2. ¿Los modelos pedagógicos actuales son útiles para motivar a los estudiantes en el aprendizaje, en especial en la educación matemática? ¿Cómo pueden aportar las TIC al desarrollo de una educación relevante que considere el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a hacer y el aprender a vivir juntos? O, en pocas palabras, el aprender a convivir. Según su criterio y su punto de vista, cree que el MINED, en colaboración con el JICA, ha trabajado en mejoras en la enseñanza de la matemática en su práctica pedagógica, o solo se ha quedado en la elaboración de libros de texto. Y comenzamos con el primer tema: la formación para la profesión docente en la educación matemática. Una visión desde la experiencia cubana versus la salvadoreña. Y tenemos la experiencia cubana: formación inicial. En Cuba existen oficialmente 3 niveles educacionales: primario, el secundario, que es el básico y superior o técnico profesional, y el terciario, que es el universitario y el de posgrado. Se ha descubierto un problema, y cuál es: que el número de docentes que imparten las asignaturas de matemática en esos 3 niveles no es suficiente ni posee la preparación integral. Es necesario aclarar que los maestros primarios son maestros integrales no especializados, mientras que a partir del séptimo grado la enseñanza secundaria básica y superior la imparten docencias, maestros con una preparación más especializada en matemática y física o en matemática y computación. Pero no todos estos maestros están motivados en su función docente ni se sienten reconocidos socialmente. Esto es por problemas con los salarios y demás prestaciones, porque no dejan lo suficientemente satisfechos a los docentes a partir de la gran labor que realizan y la retribución económica que reciben. Los maestros de primaria son formados en escuelas pedagógicas. Los maestros de secundaria por las universidades de ciencias pedagógicas o en las facultades correspondientes de universidades de alguna provincia. Los profesores universitarios son formados por las 5 universidades del país que ofrecen las carreras de licenciatura en matemática. En nuestra opinión, existen 2 características relevantes de los programas de formación inicial en enseñanza de las matemáticas en Cuba, las cuales son las siguientes. Número 1. La centralización docente administrativa por el Estado de todo el sistema de educación.
Promueve la relación estrecha entre los subsistemas de formación general y de formación de docentes concebidos integralmente en todo el país. La articulación académica, laboral e investigativa desde los años 70 se ha cuidado de mantenerla. Dos, la actual flexibilización del currículo para dar mayor tiempo a las actividades optativas y de preparación para concursos y olimpiadas del saber. Esta característica se ha ido perfilando a partir de los análisis críticos del plan anterior de formación de profesores generales integrales que contemplaban demasiados contenidos disímiles obligatorios para todos los estudiantes en formación como docentes sin una especialidad en matemática o física, como se ha podido orientar a partir del curso 2010-2011. Para la confección de los planes de estudio, en Cuba actualmente existen las llamadas Comisiones Nacionales de Carrera, integradas por especialistas de las diferentes provincias del país. Antes existía una Comisión Nacional de Perfeccionamiento centrada en La Habana, que se ocupaba de dictar las políticas de formación de docentes en todos los niveles educacionales. Consideramos que aunque se han incorporado más asesores, todavía no hay una participación democrática de representantes de los docentes en la toma de las decisiones. En las modalidades para la capacitación y formación de los docentes en servicio, es la misma para todos los docentes independientemente de su especialización, cursos de superación, diplomados, maestrías y doctorados. En una época cuando existían suficientes docentes, se consideraba de obligatorio otorgamiento la modalidad en año sabático.
Una de las mayores dificultades que se enfrentan actualmente es la de los incentivos para que haya mayor interés por la carrera pedagógica, en especial por ser docente de matemática, los grados científicos y el mayor reconocimiento social no basta. En el curso 1999-2000 comenzó un sistema de estimulación salarial por resultados e informe sobre la preparación en Cuba de los docentes de matemática. Es necesario aclarar que en Cuba cada maestro al graduarse tiene una plaza asegurada por la Constitución. Ahí podemos ver una gran diferencia respecto a nuestro sistema. Como pueden ver, todo maestro en Cuba ya tiene trabajo al nomás graduarse. En cambio, pues ustedes saben la realidad en nuestro país. Esta ubicación lleva una caracterización de sus fortalezas y debilidades que se fueron precisando a lo largo de su carrera. Los metodólogos municipales reciben al joven recién graduado y deben hacerle un seguimiento de la superación de estos nuevos maestros graduados, pero no siempre lo hacen o solo controlan la superación a través de evaluaciones anuales.
Entonces, hasta este punto hemos estado hablando de la situación de la educación en Cuba. Históricamente, la formación y capacitación de maestros ha pasado por diversas etapas que van desde el empirismo docente, es decir, maestros sin formación inicial o con débil base académica, hasta maestros que han pasado por una escuela normal, por un instituto tecnológico o por la propia universidad. En el caso de estos últimos se advierte una heterogeneidad de enfoques y de estrategias de formación que no siempre ofrecen garantía para un desempeño profesional de calidad. La carencia de una política coherente y de una eficiente planificación con vista siquiera al mediano plazo ha dado respuestas emergentes e inmediatas a medida que surgen las necesidades o que se enfoque el problema. Y ahí que comenzaron lo que son las primeras escuelas normales. Las primeras escuelas normales tuvieron bastante claridad en la misión formadora de maestros que se les encomendó. Prueba de ello fueron que muchos educadores que destacaron el ministerio fueron formados en la escuela normal.
La reforma educativa de 1968 creó la Ciudad Normal Alberto Masferrer. Antes de 1968 habían 5 escuelas normales. Y se hizo la reforma para unificar el trabajo en una sola institución, y esta fue la Normal Alberto Masferrer. Esta institución en la que se concentró la responsabilidad de formar maestros para educación básica. Y la formación de los maestros estuvo centralizada por el Estado hasta 1981, año en el que la Ciudad Normal fue cerrada. A partir de entonces, la responsabilidad de formar maestros de educación básica pasó a los institutos tecnológicos. Trasladándose así la formación de maestros del nivel de educación media al de educación superior.
Luego, luego de haber eliminado la normal en 1981, la formación de maestros pasó del nivel de educación media al de Coordinación Nacional de Educación Superior, como se creó la Comisión Nacional de Capacitación Docente, CONACADO, cuyos objetivos eran unificar las acciones dispersas de programas de formación docente y formular nuevas políticas, planes y programas de formación y capacitación de docentes de educación media. El plan que se estaba diseñando consistía en dos áreas de capacitación: una de autogestión, fundamentada en los criterios de educación permanente, que es la educabilidad del individuo y la capacidad de autoaprendizaje del estudiante, en función de los incentivos académicos, pedagógicos y de los propios, por su condición de sujeto y de autor de su realización profesional. Una estrategia motivadora de esta área era la realización progresiva de la práctica docente. Para graduarse se exigía aprobar todas las asignaturas del plan de estudios, realizar satisfactoriamente la práctica docente y desarrollar un proyecto educativo como parte de la capacitación opcional. A los graduados se les otorgaba el título de profesor de educación básica para primer y segundo ciclo, profesor de educación especial, profesor para tercer ciclo de educación básica o profesor de educación media. Este último era el recurso idóneo para impartir clases en el nivel de bachillerato. Algunas características de esto, cuáles son: la formación personal y social referida a la formación humana para el desarrollo de las capacidades y potencialidades del estudiante en sus dimensiones de profesional, de padre de familia y de ciudadano. Luego tenemos los estudios básicos que proporcionarán al estudiante
las bases necesarias para el campo específico de su profesión. Los estudios básicos que proporcionarán al estudiante las bases necesarias para el campo específico de su profesión. Luego tenemos la formación especializada destinada a orientar el desarrollo de las habilidades, capacidades, destrezas y dominios necesarios para el desempeño profesional del nivel o de la especialidad seleccionada. Luego tenemos las prácticas profesional y social regidas por lineamientos establecidos por la Dirección General de Educación Superior.
La práctica profesional y social regidas, como les decíamos, por los lineamientos de la Dirección General de Educación. Así avanzó la educación hasta que en 1989 se suspendió el ingreso a la carrera de profesorado para educación básica en todas las instituciones autorizadas, pero se permitió que los alumnos que habían iniciado sus estudios concluyeran su formación. Hasta 1993 ninguna institución formó maestros de educación básica, por lo que muchos maestros de otros niveles y modalidades fueron empleados en instituciones de este nivel educativo, lo cual generó problemas de calidad porque los maestros atendieron un nivel distinto para el que se habían preparado. La Ley de Educación en 1995 establece que los planes y programas para la formación de los maestros de los niveles y modalidades educativas serán determinados por el Ministerio de Educación según la ley de la carrera docente. La Ley de Educación de 1995 establece que los planes y programas de formación de los maestros de los niveles y modalidades educativas serán determinados por el Ministerio de Educación. Según la ley de la carrera docente, es deber del Ministerio de Educación planificar y normar de manera integral la formación de los educadores. La formación inicial o de grado. Se concibe al maestro como el profesional que tiene la responsabilidad de facilitar y de orientar el proceso de aprendizaje, avances individuales y de grupos de estudiantes. Se requiere un maestro reflexivo en su práctica docente en el aula para que transforme la realidad y para que planifique los procesos en equipos de trabajo. Ahora tenemos la formación docente por niveles educativos, la oferta de formación.
Las carreras de profesorado desde el nuevo plan de 1998 son las siguientes: en educación parvularia, primero y segundo ciclo de educación básica; ciencias sociales para tercer ciclo de educación básica y educación media; lenguaje y literatura para el mismo nivel; matemática para el nivel ya mencionado; ciencias naturales también para ese nivel; idioma extranjero para ese nivel también; y la educación media, educación especial y educación física. La práctica docente constituye una de las áreas curriculares en cada uno de los planes de formación docente y tiene asignada una carga académica que oscila entre 24 y 32 unidades valorativas. De acuerdo con la Ley de Educación Superior, cada unidad valorativa equivale a 20 horas de clase. Por lo tanto, el número de horas asignadas a cada fase está de consonancia con número de unidades valorativas. Ahora vamos a hablar un poco del currículo para la formación de docentes. La formación general es común a todas las especialidades e incluye el desarrollo de 9 cursos: las psicopedagogías 1 y 2, la didáctica general 1 y 2, educación y sociedad, diseño y aplicación del currículo, informática aplicada a la educación, la evaluación del aprendizaje y desarrollo profesional. Su peso académico es de aproximadamente un 33%. Formación especializada. Con el desarrollo de esta área, los estudiantes tendrán la oportunidad de adquirir el dominio de los contenidos curriculares y de los conocimientos específicos de las didácticas necesarias para su desempeño como docentes en una especialidad determinada y en un nivel del sistema educativo nacional. Se estima su peso académico en un 37%. Ahora hablaremos sobre la práctica docente. Es común a todos los profesorados. En esta área, el estudiante tendrá la oportunidad de observar, reflexionar y actuar en situaciones reales de enseñanza y aprendizaje, bajo la supervisión de sus maestros formadores y de profesores experimentados en los niveles de educación parvularia, educación básica y educación media. Cuenta con un peso académico aproximado del 30%.
El desarrollo profesional mediante redes de creación y gestión del conocimiento en la educación matemática. La calidad de la educación de un país no es superior a la calidad de su profesorado. De ahí la prioridad que la gran mayoría de las reformas educativas otorga al fortalecimiento de la profesión docente. Pero si el profesorado es clave para la calidad de enseñanza, es preciso admitir también que no se puede mejorar la acción educativa de los profesores sin conseguir al mismo tiempo mayores niveles de calidad en el funcionamiento de las escuelas. En la formación de profesores debemos profesionalizar el cambio social, es decir, preparar a nuestros futuros profesores desde el argumento de que un maestro que sale de nuestras instituciones de formación en 2018 con 20 años va a trabajar en la enseñanza hasta el año 2063 y que de la misma forma que en los últimos 20 años han desaparecido las máquinas de escribir, los carretes de fotos y las fichas perforadas, resulta impredecible saber ahora qué otras cosas van a desaparecer en nuestra vida diaria y qué tipo de formación exigirá la sociedad a nuestros alumnos dentro de 50 años. A lo que nos referimos es que como docentes debemos estar en constante actualización, en constante cambio. Tener nuevas estrategias, nuevas metodologías y de esa forma podremos atender bien a nuestros estudiantes.
La formación las TIC en la educación. La educación ha sido considerada por mucho tiempo el eslabón privilegiado que articula la integración cultural, la movilidad social y el desarrollo productivo. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados durante las últimas décadas, los sistemas educativos de América Latina aún enfrentan problemas estructurales importantes que obstaculizan el logro de una educación de calidad con cobertura extendida en los países de la región. El primer foco de atención definido es el de considerar la manera en que las TIC favorecen el desarrollo de nuevas prácticas educativas más pertinentes y eficaces, lo que incluye fortalecer el protagonismo que tienen los docentes en los cambios educativos. Este énfasis requiere no solo asumir la complejidad de las TIC, sino comprender el tema docente desde el reconocimiento de los múltiples factores que intervienen en su desempeño. Vamos a ver el análisis de la formación permanente del profesorado en la educación matemática en El Salvador. Vamos a ver la reforma en 1940 se da la primera reforma educativa de El Salvador, en la cual se elaboraron planes de estudio con orientaciones pedagógicas que significaron un avance en el sistema educativo nacional. Previo a esta fecha, los profesores disponían solamente del listado de contenidos que debían enseñar. Luego, en 1995, hubo otras reformas en el marco del Plan de Reconstrucción Nacional, luego de los acuerdos de paz.
Entonces fue uno de los programas más importantes del sector social, además de la voluntad política y de la conciencia colectiva sobre la importancia de la educación para el desarrollo. El Salvador contó con el apoyo financiero del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo BID, la Unión Europea y la USAID. A partir de la creación de núcleos de expertos y especialistas para la formación continua de todos los docentes del sector público, se desarrollará el Plan Nacional de Formación Docente. El de docente en servicio del sector público dirigido a todos los docentes de educación inicial, parvularia, básica, primero y segundo ciclo, y básico a tercer ciclo, media general y media técnica, así como a docentes de educación especial y docentes de educación flexible para jóvenes y adultos. Este plan se concibe en el periodo del 2014 hasta el 2019. A través de SMATE se busca mejorar el rendimiento.
Se busca mejorar el rendimiento académico en matemática de primero a tercer ciclo de educación básica y media, así como promover la cooperación mutua en la didáctica de matemática a nivel regional. El proyecto incluye aportes en la formación inicial docente, contemplando la elaboración de propuestas didácticas de matemática para el profesorado en educación básica de primer y segundo ciclo y el profesorado en tercer ciclo de educación básica y media. Entonces, como podemos ver, la formación de docentes ha tenido una evolución a través del tiempo. Algunos consideran que para mal, debido a que cuando estaba la escuela normal, ciertas personas tienen recuerdos de que esos docentes eran buenos, incluso los consideran mejores que los que tenemos actualmente. Son cuestiones de estilo y percepción. Sin embargo, pues nosotros como personas que nos estamos formando en el área de la docencia, pues tenemos que aprender a desenvolvernos, aprender todas las habilidades que necesitamos desarrollar, y de esa manera atenderemos muy bien a nuestros estudiantes. Pues agradecer su atención, esperando pues que haya sido de provecho lo que se ha mencionado.